Estamos en cine para no saber de cine. ¿Y en dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en YouTube como Bartolaf TV, que es la versión visual de todo lo que hacemos. Y para las personas débiles visuales y para todas las personas que no quieran ver YouTube, también estamos en Spotify como Cine para no saber de cine, en versión podcast. Y pues nos pondríamos muy contentos si nos escriben a cine para no saber de cine @gmail.com para, pues no sé, para que nos digan qué les parece, para que nos propongan colaborar, para que nos digan qué peli les gusta, qué quieren que, etcétera, etcétera, lo que quieran. Entonces, esta es una edición más de Cine para no saber de cine, donde primer plano tratamos de recuperar películas no vistas o poco vistas, y en segundo plano las tratamos de conectar con temas interesantes y relevantes y ver el cine de una manera, pues, para aprender otros temas. Y en esta ocasión tenemos aquí a Ivonne, con quien vamos a platicar una película de Herzog que se llama La Tierra de la Oscuridad y el Silencio. Y vamos a platicar de un tema que, o sea, no sé si decir que es un tema complicado, pero es un tema eh, que habla de la invisibilidad y la imbecilidad de la sociedad, porque refleja cómo somos tan capaces de olvidarnos o de excluir a comunidades dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, Ivonne, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenida. gracias. Ajá, Chido. sí. Lo que diría es que a mí esta película yo no la había visto. Me sacó un poco de contexto porque o sea, pues es de 1971, ¿no? Entonces dices, bueno, pues qué tanto hemos evolucionado en el tema de las personas con discapacidad de 1971 a 2020, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, pues con todo este giro, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? O sea, al parecer como que la única evolución, avance que hemos tenido es el estar cambiando los nombres. Entonces, anteriormente éramos personas con capacidades diferentes, éramos los discapacitados, lo que te estaba diciendo, ¿no? Éramos las personas impedidas, entre otras, pero el contexto en la sociedad sigue exactamente siendo el mismo. O sea, sigue habiendo una invisibilidad, nos siguen excluyendo de la sociedad en el tema de monetario, social, digo, perdón, económico, social, o sea, todos tenemos una participación muy, muy limitada. Ah, cabe mencionar, tengo yo una discapacidad física. Yo justo leí un dato por ahí que decía que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. No sé si sea un dato verificable. Pues estaba escuchando el mensaje del, ¿cómo se dice? Ay, espérame. Es del director general adjunto de la UNESCO, Shin Yu, y dice que hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Y esto lo acaba de sacar con motivo del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eso es un séptimo de la población mundial. Bueno, más o menos por ahí. Es un montón. Un séptimo, pues sí es como 15% más o menos. Y va a estar subiendo, o sea, con todo esto de que las personas están envejeciendo más, hay una mala alimentación, no están haciendo tanto ejercicio, los movimientos son los incorrectos, eh, los accidentes automovilísticos, no sé, incluso el volumen de los audífonos, el tiempo que pasamos en la televisión o en la computadora y más ahorita en cuarentena, debilita la vista. Entonces, como tienes muchos factores para decir, este número va a crecer y va a crecer drásticamente y el mundo no está preparado para un mundo de discapacitados. Pues no, o sea, si ya somos un séptimo
Y después con el progreso del tiempo y todo esto, vamos a acabar siendo casi casi la mitad, o vamos a acabar sufriendo de una discapacidad no mental o física, ¿no? Porque o los huesos se atrofian por la edad, o tienes un accidente en la juventud, o porque naciste con algún... Es que como que a mí me cuesta trabajo luego como que llamarles defectos, porque no son, o sí, o sea, se pudiera considerar así como son defectos, son No, 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 no es un defecto, es una condición. O sea, es una condición que tienes tú en tu organismo. Entonces no es Claro. defecto, es simplemente una deficiencia. Es que es como más amplio el término, la explicación de todo esto, pero eh, lo que yo me resumo normalmente es que es una condición, la discapacidad es una condición de la persona. Siento que queda como más claro así. Sí, Como, yo tenía la, o sea, yo justo tengo la pregunta de como en qué momento ya algo es una discapacidad, o sea, porque justo supongo que la gran división, o quizás me equivoco, es como discapacidades físicas y discapacidades mentales, ¿no? ¿O no? actualmente ya se reconocieron 5 tipos de discapacidades. Entonces tenemos la física, que son como todas las limitantes de extremidades, ¿no? Piernas y brazos. Las mentales, que es el síndrome de Down, el autismo. Estoy siendo como muy general. Las visuales, que son las personas ciegas o débiles visuales, y los sordos, y está una que es la más reciente, que es la discapacidad psicosocial. Entonces, por ejemplo, ahí entrarían los bipolares, por ejemplo. Órale, pues sí. Sí, esquizofrénico también ya es discapacidad, entonces está como que bastante interesante el tema. Esta parte en donde, no sé si se están dando cuenta que, o sea, las dos señoras están ciegas, están sordas, y a través de la descripción de una persona están, o sea, contemplando todo el escenario. O sea, ellos conocen el mundo de esa manera. Se me hace esta una escena sensacional porque la disfrutan a pesar de que están completamente sordos y ciegos. Bueno, una de ellas está completamente ciega, la otra ve un poquito, ¿no? Sí. No, Entonces, y digo, ahí mencionas cosas súper interesantes. Por ejemplo, ¿cómo ves tú el mundo a través de los otros? Y después, en otro nivel es cómo te inventas tú un idioma para poderte comunicar justo, ¿no? O sea, porque Sí, eso es una locura. este no es un idioma así oficial ni nada, ¿no? O sea, como que es un idioma que justo dentro de la invisibilidad, o sea, dentro de la exclusión que ha tenido toda esta gente, se ha tenido que inventar ese lenguaje para comunicarse, ¿no? O sea, no es así que de repente la OMS o la ONU haya puesto como, este va a ser el lenguaje con el que se van a comunicar estas personas, ¿no? O sea, es algo que se va desarrollando desde mucho tiempo y en formas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el lenguaje este de señas, lengua de creo señas. que, ajá, creo que ya es un poquito universal, pero al principio había muchos conflictos en cómo traducías, no sé, el lenguaje visual de Francia y el lenguaje visual de Grecia, o me estoy inventando muchas cosas, digo. No, de hecho, es que es casi lo mismo, ¿no? Así como aquí en México tenemos el español, en Francia tienen el francés, lo mismo sucede con la lengua de los sordos. Ellos tienen, o sea, ellos no por ser sordos se comunican de manera universal. Entonces, nosotros tenemos la lengua de señas mexicanas y en Francia tienen uno y en Estados Unidos tienen otro y todo va variando muchísimo. O sea, no es como universal. Cada quien tiene ahora sí como que es su propia lengua, por decirlo así, pero estaba platicando una vez con una persona de la comunidad sorda y me platicó un dato que se me hizo como bastante interesante. Ok, esta es una persona sorda oyente. Ella escucha, pero es de papás sordos.
Entonces sabe la lengua de señas mexicanas, que también es un dato como súper interesante, como esta parte de crecimiento dentro de una sociedad que está aislada, ¿no? Y me estaba diciendo que muchos de los sordos han creado su propia historia. O sea, sus datos históricos no siempre coinciden con los datos históricos que nosotros tenemos. Porque como no había manera de contarla, entonces se la fueron como que contando ellos y entonces hay un desfase pues considerable entre la historia de la comunidad sorda y la historia que nosotros conocemos pues ya sabes, la que ves en la primaria, ¿no? Por ejemplo. Wow. Entonces, ¿ellos en qué Qué mundo loco. viven, no? Que, o sea, sí, o sea, nosotros, ¿no? Y los mayas y los aztecas, y a lo mejor ellos no sé, o sea, no sé, o sea, no sé qué, pero hay ligeras diferencias entre una historia y la otra. Y eso también responde a que de alguna manera, o sea, es una comunidad, se podría decir, cerrada, ¿no? Que no hay como justo un canal de comunicación clara entre su comunidad y la comunidad que está haciendo la historia en la SEP y en las primarias, ¿no? Exactamente, o sea, sí hay una parte de exclusión súper importante. Por eso constantemente decimos de esta invisibilidad que hay hacia a las personas con discapacidad, porque es un sector que de verdad no se tiene contemplado en lo más mínimo. Y, por ejemplo, ¿no? O sea, el caso más como realista ahorita es el COVID-19, ¿no? Eh, cuando empieza todo este desmadre del COVID, eh, sí nace una necesidad impresionante de decir como, hijo, y es que cómo le vas a informar a los ciegos, a los sordos, a las personas que están en sillas de ruedas, de cómo cuidarse del COVID-19. Eh, la importancia de limpiar los aparatos funcionales, por ejemplo, un sordo, un ciego, ¿no? Como lo vemos en la película, más adelante hay una frase que dice, ¿no? De que cada vez que tú sueltas mi mano, es como si estuvieras a 1 millón de kilómetros de mí. Entonces, esa es la realidad. O sea, los ciegos muchas veces necesitan el contacto para poderse guiar. Eh, y, y ahorita les estás diciendo, tienes que tener 2 metros de distancia entre uno y otro. O sea, como, hijo, está medio complicado, ¿no? Claro, porque si vemos en la película aquí constantemente se están toque y toque y toque, ¿no? Porque justo es eso, ¿no? O sea, como que, pues sí, o Su sea, medio de estás, comunicación. ajá, o sea, como que estás en el abismo inmediato, ¿no? Si no estás con alguien, qué impresionante. Sí. Sí. A mí, por ejemplo, esta parte de la escena en donde ella te está explicando de cómo empezó a perder la vista y posteriormente la audición, se me hizo impactante. O sea, me, me llevó mucho a mi infancia de todas las veces que nos dimos un trancazo en la cabeza y nunca le dijimos a nadie. Y decir, es que, o sea, yo me di un golpe en la cabeza, nunca le dije a nadie y pensar que de un mal golpe, pues pudo haber detonado en una ceguera o en una sordera, o en ambas. Sí, y que probablemente si ella le hubiera dicho a su mamá, o sea, no estoy seguro, pero quizás se pudo haber tratado ese golpe y que no hubiera llegado a esas consecuencias, ¿no? Ajá, sí, 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 es como súper loco. O sea, y no sé, esta sensación de a la edad tan pequeña de ella, o sea, empezarte, esta parte en donde la maestra le dice, no, creo que deberías de quedarte, de escribir sobre los renglones y que dice, en ese momento me di cuenta que no veía los Sí, renglones, y dices como, ¡fu! O sea, son cosas que muchas veces damos por seguro nosotros. claro. Y a mí se me hace muy loco que justo esta persona que se llama Finnish Straubinger, que es pues como la protagonista de este documental, o la persona que Herzog acompaña durante este viaje que hace por toda Alemania, pues es una mujer que nació viendo y escuchando, ¿no? Y que se dio ese golpe en la cabeza siendo una niña y que poco a poco lo fue perdiendo. Entonces, creo que igual es esta figura que estuvo ya en los dos mundos y que por eso funciona muy bien como una conexión entre los que sí ven y los que sí escuchan con los que no ven y los que no escuchan. Y entonces ella, pues Sí, justo a partir de ese accidente, dedicó su vida
a viajar por Alemania y visitar estos centros de, pues que no sé si son de rehabilitación o estas comunidades y como, pues simplemente tirarles paro, ¿no? Sí, como el acercamiento, ¿no? O sea, el decir, no eres el único, yo también estoy aquí, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Esta parte de soledad y de aislamiento que constantemente viven las personas con discapacidad es una de las grandes como crisis sociales que siento que no hemos estado percibiendo realmente. Y, y desde siempre, o sea, antes en Esparta, si salías mal con un sexto dedo o con un dedo menos o tenías alguna deformación física o mental, te aventaban y te quemaban, ¿no? Es un castigo, Lo- cake. ajá, Con, los, Con Stalin también, ¿no? sí, Sí, los zurdos igual, ¿no? O sea, tú hijos igual del diablo. eres zurda, ¿no? Yo soy zurda, soy hija del diablo. Sí, 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 justo. O sea, como que a veces como hasta la sociedad buscaba formas de justificar como estas abnormalidades para excluir a gente, ¿no? O sea, cómo funcionaba desde siempre, ¿no? Que si nacías con una diferencia física, pues era clara tu diferencia, porque no caminabas como es lo normal en el mundo, ¿no? Pero pues, ¿qué es?
Ve, por ejemplo, esta escena, neta, o sea, personalmente sentí que de repente como se juntó muchísima gente en este convivio que se lleva a cabo en la película, pero esta manera de saludarse la sentí como muy, muy calurosa, muy, no sé, como muy de familia. A pesar de que todos son conocidos, son amigos, esta parte de buscarse el uno al otro, la verdad es que sí me encantó bastante. No sé, no sé, sentí que era como todos los saludos eran muy efusivos. Sí, hay una parte como que le toca la cara y la está tratando de reconocer y cuando la reconoce hay como un momento de emoción, ¿no? Sí, que le pones su apodo, ¿no? No me acuerdo cuál es su Ajá, apodo, sí, pero sí. sí. Sí, sí, sí. Y no sé si se dieron cuenta de, hay una diferencia entre hay unas personas, hay dos personas ahí que son sordas nada más. Eh, lo rápido que se pudieron comunicar a través de las expresiones y las personas que son bueno, que son sordas y que son ciegas, requiere muchísimo más tiempo el saludo, no sé, o sea, siento que es como muchísimo más laborioso esta parte del... Y siempre tener al lado a alguien que te pueda interpretar, ¿no? Alguien que te pueda tomar la mano y decirte, esta persona está diciendo esto. Por ejemplo, esta parte me encantó, ¿no? Es una parte que por eso yo siempre he dicho que las personas con discapacidad son un poco más sensibles al entorno que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta escena, ¿no ven que empieza a recitar ella un poema? Bueno, una de los que sale en el documental empieza a recitar un poema. Y me encanta cómo se toma el tiempo para hablar lentamente para que el acompañante pueda traducir a la persona. Entonces, no sé si se dan cuenta que empieza a hablar como muy, muy, muy lento para que les dé tiempo de traducir. Entonces, es esta parte de sensibilización y empatía que me encanta muchísimo de las personas con discapacidad. Que si yo de pronto me viera en una situación, o sea, si yo me viera en ese cuarto, probablemente yo no sabría qué hacer, ¿no? Y, o sea, yo no tengo esa sensibilidad de hablar lento para que le puedan traducir porque realmente pues nunca lo he tenido que hacer. Y por eso yo creo que justo es un buen trabajo de Herzog como mostrar esto al mundo y creo que pues creo Naime y yo que el cine es un buen vehículo para educar a la gente en estos temas y la próxima vez que estés en un cuarto donde hay un sordo, pues te acuerdes y ya es como, güey, pues está chido si hablo lento para que le puedan traducir, ¿no? Sí, 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 y son como pequeñas experiencias que te llevan a porque yo siempre he dicho que parte de la discriminación que hay hacia las personas con discapacidad eh, es en cierta parte por ignorancia. O sea, no saben qué es y entonces no saben qué hacer y entonces accidentalmente los terminan discriminando, ¿no? No creo que toda discriminación hacia las personas con discapacidad sea 100% intencionada. Sí hay una parte intencionada, pero no toda, ¿no? Entonces es esta parte de decir, ok, voy a tener contacto con esta persona con discapacidad, tiene tal discapacidad, entonces mi acercamiento tiene que ser de esta manera, ¿no? Como que siento que parte es como la falta de información, o sea, que sí es como súper necesaria esa. Sí, no, o sea, no es una ignorancia mala, ¿no? O sea, No, no, es no, una no. ignorancia inocente en el sentido de que pues a veces puedes pasar, no sé, bastante tiempo en tu vida si no es que todas sin tener un contacto con con alguien con discapacidad o con un indígena, o sea con alguien que se salga tanto de tu normalidad, que lo vuelves invisible, ¿no? No es como lo dice el presidente, ¿no? O sea, una sociedad que no ve a la discapacidad es una sociedad que se niega a sí misma una parte. Sí, Claro. sí, sí, Y sí. una parte grande, ¿no? O sea, Claro. dijiste un séptimo, güey. Y yo estaba En el viendo que en el mundo, cine. aquí en México, según la última encuesta del INEGI,
que chequé, creo que éramos 8 millones. No, no me acuerdo bien. Pero, o sea, también somos como el 2% de la población mexicana o un poco más. O sea, sí es un número grande. Sí, es bastante. Sí, o sea, sí, 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 sí. Y lo peor es que el número va a seguir creciendo. O sea, Va a esto ser- no tiene una tendencia de que va a bajar. Eso yo creí que justo, o sea, ahora con, no sé, con tecnologías y medicina y progreso, bajaría ese número, pero se me hace loco creer que va No, para arriba. porque ve, complementando lo que Nemer estaba diciendo, por ejemplo, ok, maldición, esta escena en donde están en el Museo de los Cactus, se me hace sensacional, es 1971 y creo que no hemos evolucionado mucho en este sentido, o sea, las personas, hasta donde yo tengo conocimiento, como que siguen en el mismo entorno, o sea, conociendo de la misma manera. Y también, ¿no? O sea, tanto que ha evolucionado en tanto, o sea, tantos como, hemos tenido como demasiados avances, pero las personas con discapacidad siguen conociendo su universo de la misma manera que hace muchos años. O sea, no ha habido como un cambio. Entonces, perdón. Hay tres momentos muy importantes en la historia de las personas con discapacidad. Nos retomamos a la época griega, que es en donde la discapacidad es como un castigo de los dioses o somos enviados de los demonios, ¿no? Entonces tenemos que ser aniquilados. Claro. No, pues es que es la realidad, o sea, Sí, 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 sí. o sea, eran los espartanos, ¿no? Que te dejaban ahí en el bosque o Sí. hacia el aire libre y si sobrevivías al día de nacido, pues entonces serías un gran guerrero y si te morías, pues ching, ni modo, ¿no? O sea, como que era como muy salvaje esa cultura, se me hace. No, o sea, pero hasta un poquito natural también, o sea, como padres con muy poca, digamos, o con muchísima presión social, pienso en Esparta, ¿no? Pero igual puede pasar en cualquier aldea en el mundo, ¿no? Que veas que tu hijo, tu hija sale medio extraño, pues mejor dices, no, ¿sabes qué? Mejor como que lo sofocamos ahorita y nos ahorramos todo el peso social, ¿no? O sea, ¿cuántos niños, cuántas niñas, cuántas vidas no se han perdido así, ¿no? O sea, en la historia de la raza humana. No, y sigue Y, pasando. y sigue pasando. Sí, pero bueno, nos vamos ahí, ¿no? Y después, o sea, bueno, lo que tú llamas la parte, yo lo menciono con la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la parte médica, ¿no? En donde de repente hay un boom de personas con discapacidad. Eh, todos los soldados, enfermeros, médicos que se van a la guerra, entonces regresan o ciegos o sordos o con amputaciones o inevitablemente daño cerebral. O sea, entonces se tratan cuatro discapacidades de un solo trancazo en un lapso de tiempo como que muy corto, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, es ese como el boom médico de decir, hijo, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces ahí empieza como más fuerte la parte de la medicina física y rehabilitación, que en ese entonces estaba bien el concepto, porque era tratar de rehabilitar a la persona para que se volviera a incluir a la sociedad, porque pues a cierto grado, o sea, tienes dos piernas, regresas con una pierna, más aparte el trauma de la guerra, y más aparte, no sé, todas las muertes que viste de tus compañeros y todo, o sea, sí tienes que trabajar en una reintegración a la sociedad, ¿no? Inevitablemente. Eh, entonces empieza a trabajar en este tenor. Pero actualmente se está manejando esta polémica de, no sé si han visto estos famosos anuncios de que el espacio se adapta, tú no te adaptas al espacio, a que el espacio se adapte a ti. Ajá. Es más o menos ahorita lo que están haciendo, ¿no? Que yo siento que estamos en esa transición. Es decir, yo en sí no soy una persona con discapacidad hasta que la sociedad me pone un impedimento. Por ejemplo, yo tengo una discapacidad física, voy en silla de ruedas, necesito acceder al quinto piso de un edificio que tiene elevador. Y para variar, suerte, tiro por viaje de la mayoría de las personas con discapacidad.
siempre el elevador está descompuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento en el que el elevador está descompuesto, a mí la sociedad me convierte en una persona con discapacidad porque estoy limitado en mi movimiento. Entonces estoy excluido y necesito yo de apoyo de otras personas o de otro factor para que yo pueda llegar a mi quinto piso. Entonces se está trabajando en esta parte de, yo lo que digo es como que estamos en esta transición todavía, en donde todavía estamos con la cultura de, es que los pobrecitos los tenemos que rehabilitar porque son menos, no pueden hacer, no tienen las mismas capacidades que nosotros. O sea, lo que yo digo, ¿no? Automáticamente ven que una persona tiene una discapacidad y automáticamente, no sé por qué, ponen en duda las facultades intelectuales de la persona. Claro, o emocionales, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, está como que Sí, súper raro, sí, ¿no? Entonces, no, estamos no, en esta transición, ¿no? o sea, digo, no es que sea o sea, no es que sea urgente, pero como que ya es necesario no solo para las personas con discapacidad, sino para todos los discriminados o las personas excluidas, ¿no? O sea, porque antes era la persona la que tenía que cambiar para adaptarse o reintegrarse a la sociedad, como lo dijiste tú en la Segunda Guerra Mundial, pero así se consideraba a los negros en Estados Unidos o a los indígenas en México. O sea, te tenemos que enseñar español a ti zapoteco para que puedas entrar al sistema de educación, para que puedas acceder a mejores cosas y así con cualquier cosa que la sociedad consideraba una desviación de la norma, ¿no? Pero ¿qué tan, pero qué tan lento va esto? O sea, porque no, o sea, como que no me imagino a los arquitectos de repente pensar en cómo lo hacen todo más accesible, ¿no? Sino pensar cómo lo hacen todo más fácil para poder llenar más pisos, para poder tener más rentas. O sea, Claro. como que también va todo muy unido, ¿no? Ajá, eso, güey. Justo, no sé, bueno, sí se deben acordar, pero nosotros ya habíamos estado compartiendo un espacio no virtual que fue en Galera, ese día que vimos que un documental, ¿no? Ah, De, exacto, sí, sí, ajá, sí, y yo, ¿de qué era, güey? De medio el ambiente, de medio ¿no? ambiente, mañana Ajá, se llamaba. ajá, mañana, güey. Y algo que se me quedó mucho que tú dijiste, Ivonne, es que se estaban dando cuenta que en el C5 la gente sorda como que no se distraía, entonces podían estar viendo la pantalla y pues podían estar mucho más alertas. Y eso a mí se me hizo muy loco y creo que pues es como una buena alternativa, como en vez de verlo como una discapacidad, es verlo como, ok, si esa persona tiene algo distinto, pues algo hará distinto y en ese distinto algo hará mejor, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos Fíjate, a... les cuento una anécdota que de verdad me encanta contarla, pero nada más quiero hacer un hincapié en esta parte de la escena. Entonces, desde el minuto 32 hay una escena en donde está es que, ¿cómo la dijiste? Eh, Fini, se llama Fini. bueno, está Fini con una persona con como la que va a visitar y es del minuto 32 al casi minuto 36 en la introducción, o sea, hola, yo soy, te vine a ver, eres, o sea, toda esta parte y son como de diferentes maneras que se lo trata de explicar, ¿no? Eh, Muchos de nosotros ya hubiéramos dicho, chin, es que ya no sé de qué manera le puedo dar a entender que la vine a ver a ella, ¿no? Y aquí buscaron una y otra manera para lograr este acercamiento entre una y otra persona. Entonces me mató esta escena porque digo, esto es lo que muchas veces nos hace falta, como la paciencia para podernos acercar a las otras personas. Entonces, sí, ¿Con qué imagen la conecta? Que son estas mujeres sentadas en la cama y igual es una escena súper larga donde aparentemente no sucede nada, pero si te quedas viendo, o sea, hay un momento donde dices como, pues güey, esas mujeres están en paz, güey, están chidos, o sea, no tienen ningún pedo. Y no sí, sé, se me hace como, pues yo creo que Herzog lo hace muy bien, porque igual está toda esta parte de cine que, pues no sé, ya llegaremos a ello, pero, por ejemplo, ¿vieron la peli de Freaks, la de 1930
30s. Sí, creo que sí la vi. La de los del circo, güey. Se me hace como una manera mucho más extraña y hasta incorrecta de presentarlo en una película. Pero bueno, te interrumpe, Ivonne. Pero no es irreal. O sea, sí se llegó a pasar. O sea, Claro, también nos retomamos a la película del hombre elefante. O sea, la deformidad era como lo atractivo del circo, ¿no? Entonces, o sea, y creo que, bueno, ha sido todo un tema. Pero bueno, les platico de mi anécdota, ¿no? Entonces, me marcan de una empresa y me dicen, oye, es que fíjate que estamos interesados en contratar a personas con discapacidad. Le dije, ay, súper bien. Le dije, nada más, pues necesito, que siempre haya dicho, ¿no? Siempre digo que mi error fue que no pregunté qué profesión necesitaban, sino que me fui directamente a qué persona con discapacidad quieres contratar. Ese fue un error mío. Y entonces me empieza a decir, pues necesito a personas que puedan estar paradas 12 horas. Yo dije como, wow, creo que humanamente nadie puede estar parado 12 Aunque seas horas. el más capaz. Ajá, le dije, pues aunque o sea, no lo veo real, ¿no? Le dije, bueno, está bien. Le dije, bueno, entonces descartamos a personas en silla de ruedas. Sí. Y yo, ok, personas sordas. Me dice, no, porque fíjate que necesitamos a personas que puedan entendernos instrucciones. Son instrucciones muy claras. Y yo, pues, bueno, está bien, entonces no están dispuestos a aprender la lengua de señas mexicanas. No hay bronca, ¿no? Vamos por la inclusión, ¿no? Yo dije, ok, indicaciones sencillas. Yo dije, oye, pues, ¿cómo ves a alguna persona con algún tipo de discapacidad intelectual? Hijo, no, porque va a estar también muy complicado, porque sí necesitamos que nos puedan seguir las indicaciones al pie de la letra. Yo dije, ¿neta? Y entonces después le dije, ¿qué es lo que van a hacer las personas? Y me dice, van a empaquetar. Y sí, ya un poco molesta, sí le dije como, oye, te voy a ser muy franca. Para empaquetar, le dije, hay muchísimas personas con discapacidad que lo pueden hacer, le dije, y mejor que cualquiera de las otras personas, ¿no? Por ejemplo, uno de las cualidades de las discapacidades, por ejemplo, intelectuales, es que muchas veces son muy metódicos. Entonces, por ejemplo, todos los lápices van a estar en el mismo sentido y bajo la misma altura, ¿no? Entonces, y cuidadito y le mueves un lápiz porque se enoja, ¿no? Y a lo mejor uno ya con la agilidad de decirlo, no, es que ya lo tengo que hacer, pues no te importa si se va un lápiz chuequecito, ¿no? Entonces, hasta subiría la calidad de la empresa. Pero es esta parte en donde realmente la gente no dimensiona las ventajas de tener una discapacidad, porque yo puedo decir, y mis hermanos son testigos, ¿eh? O sea, tener discapacidad a veces es lo mejor que te puede pasar. sí, sí, sí. O sea, porque no es todo malo. Sí, o sea, mi papá también tuvo un accidente pues en 2012, hace 8 años, y tuvo una lesión de médula y estuvo cuadrapléjico un par de años y ya con terapia y demás, pues ahora ya puede caminar, pero obviamente, por ejemplo, ir a un aeropuerto, pues es súper agotador para él. Entonces, es llegar al aeropuerto, le dan una silla de ruedas, ni siquiera silla de ruedas, esos carritos, que es chidísimo ir en el aeropuerto en unos carritos, y pasamos en chinga, no hacemos fila ni nada. Entonces, pues también él dice como, güey, pues qué chido. Bueno, hasta que llegas a México. Sí, O sea, no, es cruda realidad, es cruda, o sea, sí, o sea, ser discapacitado en México es muy complicado. claro. Las banquetas son un pedo, ¿no? Me imagino. Las banquetas son horribles. Si yo te dijera cuántas veces mis hermanos se han peleado bueno, discutido con alguien porque se estacionan en el lugar de personas con discapacidad, o sea, porque también la realidad es que el hecho de que las personas personas que no tienen discapacidad, eh, estén en contacto constante con una persona que tiene una discapacidad, automáticamente los sensibiliza. Sí, O sí, sea, sí. son como súper, no sé, sensibles. Pero justo ahí regresamos a la discriminación, o sea, como que la sociedad en general siente que porque han sido tan invisibles por mucho tiempo, se les tienen que dar estos privilegios externos. Digo, aparte de que por el cansancio o por las caminatas largas y todo, pero también ahí te dice que qué mal están diseñados los pinches aeropuertos, ¿no? O sea,
¿por qué no los haces más, más accesibles? O ahorita con el COVID, o sea, son cosas que la sociedad va a tener que aprender a adaptarse a cosas que, pues, o sea, antes en los bancos, ¿cuántas personas se paraban 12 horas para esperar ventanilla? Ahí sí Y, podían. y uno tras de otro. Entonces, con el COVID, ¿cómo va a funcionar esto de los espacios? O sea, imagínate calles donde hay 3 bancos seguidos. O sea, en quincenas, ¿para dónde vas a mandar la gente que necesita estar con 2 metros de distancia? O sea, como que también ahí va la parte que, que a veces como que no se dice que es la hueva de la sociedad en cambiar y forzar a que las personas que sufren ciertas condiciones que no son las normales se adapten ellos lo más posible a lo que la sociedad les ofrece. Y una de las cosas más cabronas es que aquí, o sea, esto es 1971, pone tú 1970, es el presidente de Alemania que va a una, que será como conferencia donde hay gente con discapacidad y dice que la sociedad les debe más que el derecho a la vida. Ahí te va. Date cuenta y siempre ha sido el mismo discurso. ¿Ok? A lo largo de, o sea, revisa diferentes discursos políticos a nivel que tú quieras, país que tú quieras, lo que sea, siempre es el mismo. Es esta parte de decir, es que las personas con discapacidad, bueno, dependiendo de la época, la terminología correspondiente, pero siempre es esa parte de decir, es que nosotros tenemos que hacerlo como tenemos que pensar en ustedes, tenemos que construir una sociedad pensando en ustedes, tenemos que tomar acciones pensando en ustedes, o sea, siempre es como nosotros tenemos que. Y después se olvidan, Claro. o Como, sea, pero, pero, entonces, o sea, como que mi pregunta para diferenciar lo que tú dices de el speech y la romantización política de la discapacidad para ganar votos y empatía política o lo que tú quieras. O sea, aparte de eso, Alemania en 2020, te apuesto que la gente discapacitada está mejor que la de México o que muchas sociedades, porque en 1950 por lo menos empezaban a hacer eso, ¿sí me entiendes? O sea, sí, sí, sí. ¿cuándo fue el último presidente que tuvo una conferencia nacional con discapacitados o con personas con discapacidad? En México, pon tú. Sí, no, y puede ser que sí, güey, pero justo lo que dice Ivonne, ¿no? Que se queda en el discurso y ya como que cumplen su parte de las promesas, pero pues nunca se hace nada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita se están llevando, con motivo del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevan a cabo como actividades y entonces es toda la semana para, no, es que no sé cómo decirlo, no sé si honrar, pensar, no, o sea, no sé, pero entonces se hacen acciones para las personas con discapacidad, ¿no? Y hay conferencias, y hay pláticas, y cómo alcanzar la inclusión, y esto y aquello, y medidas, y bla, 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 bla. Cuando, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, hay un manual universal de accesibilidad en donde te dice el grado de las rampas, te dice cómo tiene que ir entubado, te dice el ancho de las banquetas, por ejemplo, ¿no? Para las personas, el lugar de estacionamiento para las personas con discapacidad, o sea, ese manual te da una ciudad 100% accesible, ¿no? Y realmente no se tiene mucho conocimiento de ese documento, que es universal, que te facilita todo. Porque es que pónganse a pensar, si mejoramos las banquetas, estemos en donde estemos, porque creo que todas están, o sea, no sé, dependiendo de la zona, todas están paupérrimas. Eh, Personas con discapacidad pueden transitar fácilmente, ¿no? Mamás con carriola pueden transitar fácilmente. La mujer que trae sus tacones de 15 centímetros puede transitar cómodamente. Hacer deporte también va a ser súper fácil, ¿no? Porque pues lo tienes todo planchadito y disminuyes el riesgo de sufrir un accidente mientras vas caminando. Entonces, construir una ciudad o pensar en una estructura arquitectónica para las personas con discapacidad automáticamente te mejora toda la sociedad.
porque va a ser súper accesible para todos. Y ese es un Y factor. también matas dos pájaros de un tiro, en el sentido de que si esa gente con discapacidad puede estar habitando los espacios que la gente común habita, pues ya hay un contacto y ya hay una, pues, normalización, y ya pues tú sabrías qué hacer cuando ves a alguien en silla de ruedas, ¿no? Que tampoco entres en pánico, ¿no? Si no sé, si tú vas a Coyoacán cada domingo y de pronto un día planchan todas las banquetas y las dejan súper chidas y empieza a ir gente en silla de ruedas, pues el estar en contacto con esa gente, pues me imagino que justo te da esta sensibilidad, que es lo que hace falta. Ujú. O, por ejemplo, también otra de las cosas que estaba pensando, eh, esto sí fue hace poco. Por ejemplo, el comercio se está perdiendo una gran parte o sea, los negocios están perdiendo, por ejemplo, una gran parte de la economía. Porque, por ejemplo, vamos a un restaurante y no me imagino que me digan, sí, tenemos aquí nuestro menú en braille. Y si usted es una persona sorda, le podemos decir nuestro menú en lengua de señas mexicanas, ¿no? Entonces, nada más, o sea, pensemos en que una persona, un negocio tenga menú en braille eh, y que su personal sepa la lengua de señas mexicanas. Siento que comunidad sorda, comunidad ciega, y que sea 100% incluyente en el sentido de estructura física, como atención a personas con discapacidad intelectual, sería como una fiesta a ese lugar. O sea, y sería 100%, o sea, fomentaría la inclusión de toda la sociedad, ¿no? Porque irían viejitos, bueno, tercera edad, familias, personas con discapacidad, o sea, sería, pues, levantas la economía y dejas de excluir económicamente a esa parte de la sociedad. Sí. Que es como el caso de San Francisco, ¿no? Que es famoso justo por, o sea, fue una ciudad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvieron todas estas personas mutiladas y demás, pues San Francisco se puso las pilas y empezó a hacer rampas y demás. Y ahora es una ciudad donde los veteranos se mudan de cualquier parte de Estados Unidos a San Francisco, pues porque saben que ahí la van a pasar chido. Y pues tienen buena economía, pues, o sea, está chido eso. Y es que sí, o sea, es que estoy viendo ahorita la escena que se me pasó decirles, esta parte en donde se acerca la señora con el señor y le dice, yo soy igual a ti. Sí le dice eso, ¿no? Es que ya no supe bien. Déjenme, le regreso. Que van caminando, A ver, que van, encuentra el minuto y le regresamos. ok, es como el minuto, espérame. Mira, Ok, yo 47-41. Y le 47, dice, 41. Joseph, Ya estoy. yo no veo ni escucho, al igual que tú. Bueno, mi Ah, traducción en español. Luis. Ajá, Soy como tú. sí, Se me puso la piel chinita porque dije, o sea, es esta parte de empatía al 100% de decir, no estás solo. claro. O sea, compartimos el mismo destino. Eh, no, esa sí me mató, me mató. Pero, o sea, son de las cosas que yo creo que rescatamos siempre de ver una película con Herzog, ¿no? O sea, o sea, ves a lo mejor como las cosas de la necesarias para la humanidad, ¿no? O sea, en sí todos estamos en la misma pinche nave espacial que se llama planeta y nos vamos a morir, ¿no? O sea, como que todos en este lado cósmico estamos como compartiendo un mismo destino. Entonces, ¿por qué luego, no sé, como que dejamos de ver, pues o sea, me estoy avanzando bastante en mi cabeza porque estoy pensando, por ejemplo, cómo considerarían la discapacidad en milenios atrás, con el conocimiento que tenían y cómo lo pudiéramos considerar ahorita. O sea, se necesita tener como un avance no solo científico, sino también como espiritual, en algún sentido, o sea, como para poder entender las diferencias, ¿no? Sí, pues Herzog tiene varias pelis
que van por ahí, ¿no? O sea, de hecho, su primera película es de las pocas películas que todo el cast 100% son enanos. Y pues puede ser una peli cómica y demás, pero bueno, ya hay algo ahí como un statement, ¿no? Y pues no sé, tiene este actor que él descubrió en la calle, que es Bruno S., con el que hizo la de Strossek y la de Kaspar Heuser, que pues tiene alguna especie de retraso mental o algo así, que tampoco, o sea, que tampoco importa tanto qué es lo que tiene, porque, güey, pues ya da igual, Herzog ya lo casteó, ya es actor y ya como que lo demás pasa a un segundo plano, ¿no? Sí, o sea, él es un actor que tiene una discapacidad mental bastante grave, creo, eh, y, y lo, y lo usó para contar la historia de Kasper Hauser, que es básicamente un niño que vivió toda su infancia en el bosque y de repente caminando entra a una aldea y cómo la aldea reacciona con su diferencia, pero él en realidad es un discapacitado y con Strossek es igual, es un trabajador alemán que tiene discapacidad y ves sus abusos y ves cómo lo tratan y todo y después acaba emigrando a Estados Unidos, pero sí es como Herzog utilizando de cierta forma la discapacidad para, para, para comunicar estas cosas universales o espirituales o a lo mejor mostrarnos un lado de nosotras mismas que por la negligencia social no podemos ver, justo. Sí. Sí, y es como lo contrario a lo que suele hacer Hollywood, ¿no? O sea, Herzog al final conoce a Bruno S. y dice como, güey, ok, este güey es perfecto para hacer Kaspar Hauser. Y la hace. Cuando, por ejemplo, hace poco sale la peli de una con Joaquín Phoenix, que ese güey actúa de cuadrapléjico, está en una silla de ruedas. Y es como, pues Nel, castea a alguien que esté en una silla de ruedas realmente y pues eso está más chido, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que tener un actor fingiendo que es discapacitado cuando puedes tener discapacitados que sean actores y que, pues no sé, que lo hacen bien, justo? Que eso y que comunican o sea, lo real de la enfermedad, como es el caso del que hizo el de Breaking Bad, el que la hace de el hijo de la familia. O sea, él, bueno, es actor, claro, pero parte de su actuación, de su presentación es la emoción que le pone a su personaje, porque igual, ahorita que mencionas Hollywood, también dentro de las narrativas que la sociedad utiliza para justificar a lo mejor la exclusión o la discriminación de las discapacidades, es con las historias que se cuentan. Por ejemplo, la sirenita es una mujer que pudiéramos decir, bueno, es un mitad mujer, mitad pescado que no tiene piernas, o sea, tiene una discapacidad y para poder enamorarse y casarse del cabrón tiene que rectificar esa discapacidad y la corrige teniendo piernas. Y también lo podemos ver en el de la Bella y la Bestia, ¿no? Como el hombre también tiene una deformidad física y es a O través el jorobado de Notre Dame. del probado, ajá. Entonces, Es que como realmente nos miles de hemos historias, acostumbrado a eso. ¿eh? La discapacidad, por ejemplo, ahorita, o sea, bueno, dos comentarios. Eh, Haciendo referencia al título de cine para no saber de cine, porque yo de verdad no sé mucho. Pero, por ejemplo, ahorita lo que me está gustando muchísimo, sé que este que estamos viendo es un documental, pero lo que me fascinó es que no te ponen todo el escenario de la discapacidad como un martirio, como, ay, pobrecitos, ay, esto. Es como, a ver, o sea, sí, y se comunican y hacen, y van al zoológico y se visitan entre ellos y tenemos escuelas y les estamos enseñando a los niños. O sea, como que esta parte más, buscando esta parte de la inclusión. Pero en segunda instancia me estaba acordando el otro día de la película que acaba de salir hace poco de Brujas. No la he visto, la verdad. Que le comenté a Nemer, que salió una crítica bastante válida, bastante real, de las personas con discapacidad, hacia el escenario en donde al parecer se le deforman las manos. Entonces, es esta parte de decir, es que todavía siguen relacionando la discapacidad como algo malo, como si fuera un castigo, como si fuera algo
maligno, ¿no? Esa fue la crítica que se le hizo a esta película, porque sí está muy parecido pues a algún tipo de discapacidad en esa película. O sea, sí la comunidad de personas con discapacidad sí se sintió agredida ante esa escena. Entonces sí dices como, hijo, no sé qué tanto estamos victimizando y martirizando a las personas con discapacidad desde Hollywood, y nos estamos perdiendo esta parte que son como casos de éxito, que muchas veces es necesario que demostremos. O ni siquiera casos de éxito, o sea que son casos, punto, es una condición, Sí. punto, y no le necesitas echar más ganas, ni le necesitas Exacto, echar güey. menos ganas, o sea, simplemente vas día con día y vas experimentando el mundo de acuerdo a los sentidos que tengas y vas descubriendo ese mundo infinito que te ofrece esa discapacidad. Por ejemplo, una de los grandes misterios que logré resolver y empecé a pensar a ver cómo soñarán los ciegos. Y a la conclusión a la que llegué es, obviamente sueñan, simplemente sueñan todos los otros sentidos que yo no le pongo atención en mis sueños porque lo primero que me llevo es la visión. Entonces, ellos deben de oler mucho, ellos deben de sentir, imagínate el contacto que deben de sentir en sus sueños, Claro, güey. Los o sea, olores. exacto. Entonces, como que dije, wow, o sea, vaya de lo que yo me estoy perdiendo de una experiencia enriquecedora como ser humano, vivo, que otras personas tienen y no las hace menos ni más, es nada más, cuéntamelo, o sea, Sí, o sea, eh, es una manera distinta de percibir la realidad, pero, güey, pues muy, muy atinada, ¿no? pero ve, o sea, aquí estamos viendo una escena donde el papá está, digamos, como supongo que lo hacen cada domingo, ¿no? Está guiando a su hijo bajo una alberca y su hijo parece que también es sordomudo, ¿no? Y, 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 y digo, los que tenemos ojos y podemos ver y hemos tenido la fortuna de meternos a una alberca, sabes cómo anticipar lo que va a pasar, ¿no? En dónde está hondo, porque sientes, porque ves el agua y todo. Pero si no, o sea, ¿cómo ha de experimentar, no, la sensación de flotar cuando necesitas tanto de tu cuerpo y de tus brazos para poder saber en dónde, o sea, en el mundo normal, ¿no? En el mundo bípedo. Y eso que, o sea, que tenemos vista y que tenemos audición. O sea, Claro. en este sentido de desconocer visualmente tu entorno, no sé, o sea, como que no, sí, no sé qué sensación te puede, o sea, causar esto, o sea, porque lo hace con miedo y es luchar contra su miedo, y no sé si se dan cuenta, o sea, me encanta cómo hace sus buzos, o sea, porque sí está haciendo el intento de vencer su Sí, miedo, pero ¿no? no, no puede, ¿no? O sea, como que hay algo Sí, en su ser que le dice, ya, hasta aquí. como ya, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, ya hice medio buzo, déjame en paz, ¿no? Eh, Pero ves este intento constante de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a Sí, hacer. sí, sí. Y Porque luego no lo ves con la escena cuando se está bañando y cómo le está pasando súper chido con la regadera. Sí. Y dices como, güey, claro, güey, pues porque eso sí lo conoce y pues no le tiene miedo a la regadera. Entonces, o sea, yo creo que esto es 1961. Y este niño ahora debe tener 50 no, 40 años. No, no sé, güey, ¿hace cuánto No, fue? más, 60 más, años. 60, sí. Y probablemente ya van a dar todos los días y la pasa chido. Yo quiero sí, pensar eso, que ya le perdió el miedo al agua. Abrazos al carnal, que esté todo bien en su cabecita. O sea, no, sí. porque digo, al final, si, si pudiéramos como conectar, eh, se pudiera universalizar la capacidad, o sea, ya podemos llegar al punto médico donde cada quien tiene algo mal, ¿no? Entonces, dentro de ese malfuncionamiento que cada persona tiene, o sea, como que la única discapacidad realmente se vuelve como la actitud ante la vida y los obstáculos, ¿no? O sea, porque ¿qué tanto más necesita
este chamaco que pues una regadera donde se la está pasando bomba, ¿no? Y después de haber vencido miedos que él mismo se los tuvo que enfrentar, pero también como personas nos enfrentamos a nuestros miedos todos los días, ¿no? Y hay una enorme estima en saber que lo lograste vencer, aunque parezcan mínimos. Entonces, o sea, como qué tanto también resaltar lo universal que nos enseñan a veces, o sea, como que no es enseñanza, pero a veces es más fácil identificar a la discapacidad para decir, uy, sí se puede hacer un gran esfuerzo, ¿no? Uy. Para un niño que no tiene discapacidad, estamos hablando de que antes del año o si no es que justo en el año el niño tiene que aprender a caminar, ¿no? Ya se tiene que parar, ¿no? Que a tal edad tiene que hacer esto, ¿no? Y que a tal edad tiene que hacer esto, y que a los 7 años ya tiene que nadar, ¿no? Entonces, vamos con estos estándares tanto pedagógicos, psicológicos como sociales, que cuando tenemos a un niño que tiene 4 años y apenas está empezando a hablar, dices, hijo, esto ya no es normal, ¿no? Cuando realmente no se trata de normalidad, sino sí hay una discapacidad, pero es que está aprendiendo a su tiempo. Entonces, dejar de homologar esto de que, o sea, todos los niños perdemos miedos, ¿no? Yo, por ejemplo, la oscuridad, no, pues ya ahorita no diré que me da miedo, pero sí me siento incómodo. Y pues no sé, es algo que como que no he superado. Y ahora me imagino, si fuera ciego y viviera en esa oscuridad desde hace 24 años, pues probablemente ya la tendría dominada. Y a lo mejor tu peor temor sería, no sé, que alguien se esté hecho un pedo, ¿no? O sea, porque ya no te puedes sacar de el olor en toda esa oscuridad, ¿no? Te invade. Sí. Ya me acordé, por ejemplo, ya sé qué ejemplo vamos a poner, el de la gateada. Este, por ejemplo, tú sí gateaste bien, Cake. O sea, tú sí Sí. hacías el cruce. No sé si te acuerdas que un día nos platicaron que lo que yo hacía era como que empezaba a gatear, pero después como que me cansaba y entonces me sentaba yo de pompas y me arrastraba. Ah, claro, claro. Ajá, O sea, Ivonne como que se sentaba en posición china y se columpiaba con sus manos. Y así ajá. iba. Entonces, digamos que ese fue mi gateo, por decirlo así. O sea, pero no es el hecho de que no lo haya hecho porque por un retraso, sino, no quiere decir que yo no haya gateado fuera de mi tiempo, sino que Claro. simplemente mi condición no me lo permitió y lo desarrollé de otra manera que fue de Y pompas, funcionaba, ¿no? ¿no? Y funcionaba súper Sí, bien, ¿no? iba Claro. rapidísimo. Creo que era bastante veloz. Sí. Este, Pero vamos, son estos ejemplos en donde socialmente te dicen es que tuvo que haber gateado y entonces te encuentras con que el caso no está gateando la niña, dices, ¿qué onda, no? Simplemente es aceptar que es diferente, o sea, no lo va a hacer al igual que todos los niños de manera homologada, pero va a haber una diferencia a lo mejor un poco más considerable de acuerdo al desarrollo de la persona. O sea, y eso es lo que tenemos que empezar a romper, o sea, romper todos estos paradigmas y tradiciones y culturas heredadas que tenemos y decir, o sea, cada uno es a su propio tiempo, a su propia manera, ¿no? Tenemos a niños o adultos con personas con discapacidad intelectual, que de hecho entre la misma tipo de discapacidad, por ejemplo, dentro del mismo autismo, hay diferentes niveles de autismo. Entonces, cada uno se tiene que trabajar de manera diferente para lograr una inclusión a la sociedad, ¿no? Y bueno, eso sí, la sociedad nos permite incluirnos. Son de las cosas a las que nos estamos, o sea, lo que tú dices es básicamente como poner la atención a la persona, ¿no? O sea, como que sí, de cierta manera, como individualizar la atención y los cuidados y ser empático con eso. Y después en el mundo actual,
tienes esta onda de la vacunación contra el COVID, donde va a ser aplicarle una misma fórmula a millones de personas, ¿no? O sea, como que es también el contraste en el que estamos, ¿no? Como que de un lado ya sabemos que para atendernos necesitamos como más atención especializada porque todos somos o todas somos diferentes. Ajá, pero a la vez tenemos toda esta onda de que somos iguales y somos una misma especie y la misma fórmula y vacuna para curarnos, ¿no? Cuando a lo mejor, puta, quién sabe, o sea, es un megapedo, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita lo que dijo este Shin Yu, del director general adjunto de la UNESCO, es que dice, o sea, son los más vulnerables, pero también son los más expuestos al COVID-19. Y es algo que no se están dando cuenta. O sea, las personas con discapacidad eh, automáticamente hay una debilidad en su sistema inmunológico y el COVID ataca el sistema inmunológico, o sea, bueno, respiratorio y bla, 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 ¿no? Y qué es lo que está pasando, ¿no? No sé si se enteraron de un caso que a mí se me hizo trágica la situación. Era un señor con síndrome de Down que llega al hospital, no fue aquí en México, llega al hospital porque dio positivo en COVID-19 y en el hospital no le niegan la atención, la posponen, pero a la hora que esta persona necesita ser entubada, los médicos deciden que como es una persona con discapacidad, tiene menos posibilidades de sobrevivir, entonces le dan el lugar a una persona que no tiene discapacidad. Fuck. Y entonces entuban a la persona que no tiene discapacidad, ¿no? Cuando quien llegó primero fue la persona que tenía discapacidad, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, incluso socialmente, médicamente, tenemos esta parte de decir, mi realidad es que si a mí me da COVID, automáticamente y médicamente no soy un factor viable para gastar los recursos, porque mi sistema, soy más débil yo ante el virus, ¿no? Soy más vulnerable. Y no se está viendo esta parte, ¿no? O sea, se está enfocando mucho a las mujeres embarazadas, o sea, a todos los sectores vulnerables que está bien, pero como que escuchamos, o sea, de susurro, ¿no? Y las personas con discapacidad, Claro, ¿no? Y dices, no. claro. Entonces O sí, sea, pero eso igual, digo, se puede conectar a esta fantasía de los cuerpos perfectos, ¿no? O sea, mientras estás contando esa historia, aquí en la película tenemos a un niño sordomudo con síndrome, con autismo, ¿sí? O Down. Bueno, espérame. como, Bueno, no, creo que sí es síndrome de Down. bueno, como que se Sí, le combinaron muchísimas cosas a este ser vivo, pero está persona, impecablemente persona. vestido. O sea, o sea como que me da rabia pensar luego que simplemente porque no actúa o no reacciona como la norma dice que debemos activarnos, lo puedan empujar de la banqueta, sí, o sea, o sea, como que se vuelven hasta más eh, como que la no normalidad se vuelve una justificación hasta para bulear, en el Sí. sentido de muchísimos niveles, hasta, como el que dice, o sea, es un mega buleo, o sea, es el buleo letal, ¿no? O sea, a ti te voy a postergar la vida hasta que no tenga que tomar una decisión de si estás tú o alguien más, ¿no? Entonces, pues es Ujú. un coraje enorme, o sea, porque en qué sociedades estamos tomando esas decisiones y a qué nos van a llevar en el futuro, ¿no? Porque si ya empiezan a hacer pasitos que estamos dando y no nos estamos dando cuenta, a la hora de la hora vamos a llegar a un abismo y vamos a decir, puta, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? O sea, porque pues obviamente vamos camina y camina y camina sin poner atención. O sea, sí siento que estamos como en un punto crítico en donde podemos prepararnos para un mundo lleno de adultos mayores y personas con discapacidad, porque a eso le está, o sea, de verdad creo que a nivel global esa es la realidad, o sea, va a haber muchísimos viejitos y va a haber, el número de personas con discapacidad va a aumentar, ¿no? Eh,
y no estamos preparados, o sea, realmente no estamos preparados en lo más mínimo. O sea, por ejemplo, ahorita eh, la realidad es que yo entiendo que el sistema de salud ahorita está caótico, pero, por ejemplo, todas las terapias que las personas con discapacidad tienen que tomar están suspendidas por cuestión del COVID. Entonces, no es como que digas, no voy a tomar mi terapia, no va a pasar nada. No, 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 no. Dejas de tomar tu terapia y automáticamente empieza a haber un retroceso. Entonces, toda la fuerza que habías o todos los hábitos que habías tenido, los vas perdiendo poco a poco. Y no es que sea intencional, sino simplemente, y tenemos que ser realistas, ¿no? No es lo mismo hacer el ejercicio en tu casa que, por ejemplo, ir a un gimnasio y tener a tu coach ahí diciéndote, y jálale, y métele, y acelérale, ¿no? A tener a tu terapeuta que te diga, no, haz el movimiento así, no, esto se hace de esta manera, ¿no? Entonces, aunque no quieras, o vas a subir unos kilos o va a haber un retroceso en tu estado de salud de acuerdo a tu discapacidad. Claro. Sí, o sea, justo mi papá pues va a terapia al hospital de rehabilitación que está ahí en Periférico Sur y pues desde que empezó la pandemia ese hospital lo declararon hospital COVID y pues no ha podido ir ni una vez, ¿no? Y si dices como, güey, pues a ver, hay un chingo más de hospitales. Podrías haber dejado ese pues libre para la banda que lo necesita y pues ya, no sé, sí es un pedo. Creo que el Teletón, ¿no? También lo hicieron COVID. O sea, y dices, oh, maldición, ¿cuántos niños atienden ahí? ¿No? Entonces, retomamos esta parte de invisibilidad. Siempre me voy a regresar a la parte de invisibilidad. O sea, realmente están. Siento que no estamos entendiendo como esta parte. Ya entendimos la parte de que vamos a hacer una ciudad de viejitos, ¿no? Pero esta parte de vamos a hacer una ciudad con un número grande de personas con discapacidad, siento que no la estamos dimensionando, ¿no? O sea, ¿cuál es el incentivo de la sociedad en general para, para, para cambiar? O sea, ¿qué incentivos tiene, digamos, como que la gente normal para, digamos, recular en, no sé, en edificios que hacen o en proyectos industriales o en la urbanización o en el planeo de calles y eso para considerar a las personas con discapacidad? O sea, sí es que es casi voltear 180 grados, porque lo que se hace todo para que sea más veloz, ¿no? Y, y más rápido. Y a veces lo que, digo, una de las cosas que vemos en la película es la lentitud y la paciencia que se necesita para tener contacto con otras personas, ¿no? Ujú. Sí, pues es que eso del incentivo está cabrón, güey, porque igual si lo piensas como, o sea, ¿cuál es el incentivo para dejar de usar plásticos? O sea, al final se convierte en, pues el incentivo sería hacer un mundo mejor y pues no sé si eso cuenta como incentivo para la gente, pero pues debería, ¿no? Y es como lo que a veces se nos olvida. O sea, como el hecho de necesitar un incentivo, pues nos convierte como en changos que necesitan un premio para hacer las cosas bien. Pero es como, siento que esa es como la realidad de la sociedad, o sea, bueno, de nosotros, o sea, necesitamos siempre un incentivo, o sea, y creo que culturalmente lo hemos manejado, ¿no? O sea, ¿quieres una paleta? Saca buenas calificaciones. ¿Quieres un chocolate? Pórtate bien. O sea, como que estamos educados de esta manera, ¿no? Sí, pues sí, Este, seguro es efectivo, pero, o sea, ¿cómo lo implementas en este tema? O sea, justo, ¿cuál sería el incentivo para que la ciudad arregle las banquetas? Te digo, desde mi punto de vista y por experiencia, es estar en contacto con la persona con alguna persona con discapacidad, con la que sea. Porque yo como persona con discapacidad les puedo decir que estoy muy, 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 muy segura, 100% segura, de que si alguno de mis hermanos fuera arquitecto, automáticamente pensaría en el tema de inclusión. Entonces, esta parte del acercamiento con las personas con discapacidad, eh, siento que es como súper importante, ¿no? Para poder hacer bien las cosas, para poder construir tanto socialmente como arquitectónicamente, económicamente, eh, una
o sea, una ciudad que te considere a todos, y no solamente personas con discapacidad, o sea, son adultos mayores, los indígenas, no sé, todas estas culturas que socialmente, culturalmente se les considera vulnerables, pero lo que yo la vez pasada les estaba diciendo es que, pero ¿por qué somos vulnerables? O sea, yo no me considero persona vulnerable. La sociedad me ha determinado que yo soy persona vulnerable, ¿no? Porque no tengo una igualdad de equidad, o sea, una igualdad de circunstancias a comparación de ustedes, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y solo en apariencia, porque nos pasa un accidente y caemos en esa gráfica al siguiente día. O sea, ¿cómo igual no, o sea, como que no sabemos pensar, o como que pensamos en un mañana específico, ¿no? Como que no pensamos en todos los mañanas posibles, digo, porque a lo mejor el cerebro se nos acabaría en 5 años, pero, pero sí es que muchas veces no consideramos lo frágiles que es no solo nuestro cuerpo, sino nuestra existencia. O sea, te das un golpe en la cabeza y deja tú que tengas problemas de memoria cuando tengas 60 años o que porque te comiste muchas garnachas acabes con diabetes y te tienes que inyectar y reduces tu capacidad muscular. O sea, eh, que, ok, una es qué tanto el tiempo nos va a dar ese contacto, porque cada vez van a ser más personas, y otra es qué tanto también el incentivo es que pues la neta nunca sabes y lo mejor que puedes hacer es hacer este mundo mejor para... O sea, yo, por ejemplo, no me considero con discapacidad, pero ya tengo 3 huesos rotos y un tendón de Aquiles roto, ¿no? Entonces, ya ya mi capacidad para correr, por ejemplo, ya no es la misma que antes. No, no, nunca. O sea, el impulso que te daba el tendón de Aquiles, pues cuando estás sano es una cosa y cuando no estás sano es otra. Entonces, sí es ya yo saber que nunca voy a poder correr tan rápido como lo hice antes, ¿no? Y que son cosas que también te pasan con la edad, ¿no? O sea, conforme vas avanzando en tu edad, como que dices, ah, su madre, ya no, ya me da la cruda, ya me cuesta trabajo subir escaleras, ya me duelen las rodillas, el dolor de panza ya no se me va y tengo que seguir viviendo con esos dolores, ¿no? O sea, como que es también, digo, como que a lo mejor filosofar un poquito en que la vida es dolor y sufrimiento y venimos aquí a aprender y la madre, pero, qué chingados, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no mejor hacemos las cosas para que la vida se nos sea más fácil y lo que tengamos que sufrir sea, pues, experiencias espirituales o conocimiento o luchar contra nosotros mismos, como el chavo en la alberca, ¿no? Sí. O sea, siento que, no sé, es que me dejó pensando la última frase de la película. ¿Qué es cuál? La escena que dice, ¿no? Espérate, es que le regreso un poco. Eh, if a worldwide war would break out now, espérate, está cambiando. I wouldn't even notice it. O Claro. sea, no manches, o sea, bueno, me dejó como que pensando como, es que es una cruda realidad, ¿no? O sea, ¿cuántas personas ahorita con discapacidad no saben del tema de la pandemia? Exacto. Entonces es esta parte de decir 1971, 2020, 2021 ya, o sea, ya, ¿qué tanto hemos avanzado? Y creo que casi nada. No, a lo mejor hasta no nos distanciamos, Ivonne. O sea, piensa en toda la actividad política que hay en Twitter. Y si no sabes español, y si no sabes, y si no ves, o sea, te enteras de absolutamente nada. Digo, y a lo mejor hasta tu vida es más tranquila, la neta, ¿no? O sea, porque, no, o sea, a lo mejor y ya llevas viviendo aislada, no sé, años, o quién sabe tú, pero
Sí, O sea, no, pero al final esa decisión de que tu vida sea más tranquila, pues la deberías de tomar tú, ¿no? Más sí, que te lo exacto, impongan. O sea, exacto. al final, pues sí tenemos que tomar un camino hacia homogeneizar la realidad para toda la gente que la percibe de una manera distinta y pues para que pues la persona que no puede ver pues, se entere de los tuitazos, güey, ¿no? Exacto. Y que nos enteremos también de su lado, o sea, porque eso también enriquecería muchísimo, digo. O sea, un tema trillado que se pudiera mencionar aquí como son, por ejemplo, las voces de las mujeres en el arte. O sea, entre más mujeres directoras hay, mientras más mujeres autoras hay, bueno, se enriquece muchísimo más la perspectiva de la humanidad, ¿no? Como especie, como conciencia colectiva. Y pues imagínate qué tipo de experiencias nos enriquecerían más si también se empiezan a hacer, no sé, audiolibros, por ejemplo, y que las mismas personas que, que, que son ciegas, pero pueden escuchar y pueden a lo mejor como transcribir pensamientos, puedan hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué no abrirnos a eso? ¿Por qué quedarnos Al con... principio de la película dice que pasó como 30 años, 20 años en su cama. O sea, sí hubo una fase de depresión cañoncísima, al parecer, porque todavía, Hay un o sea, momento que lo explica muy bonito, ¿no? Que dice que ser sordomudos es como el encuentro de dos ríos, un río que es negro y un río que es clarísimo, pero que no se escucha nada, y se juntan en un lago donde hay un chingo de piedras y que las piedras representan la depresión. Sí, o sea, esa parte es muy cabrona, güey, porque lo explica con poesía, ¿no? Y a veces se necesita como ese tacto poético que también tiene Herzog para que te entre de una manera distinta y que no sea solo como un discurso y que sean números y que sean datos, sino que te vaya directo al alma y que te des cuenta de que pues, hay que cambiarlo. Claro, a mí, claro. ¿sabes qué frase también me gustó bastante? La que le dice al gobernador, que le dice, o sea, sácanos de nuestro aislamiento y busca personas que nos saquen de nuestra soledad. O sea, dije, es que es, o sea, y es para todas las discapacidades, o sea, neta, se vive una soledad, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Porque la gente no sabe, o sea, eh, a mí, por ejemplo, una cosa que me perturba bastante es cuando me dicen, y es que cómo me dirijo a ellos, cómo les llamo, como, no sé, creo que tienen nombre de pila, porque y va directamente, pero es que son discapacitados, son capacidades diferentes, o sea, como, Juan, Manuel, Ivonne, Jimena, o sea, no entiendo por qué se hace, o sea, y desde ahí está la diferencia, ¿no? O sea, ahí se pone la barrera de decir, neta, no te enfoques en su discapacidad, enfócate en la persona, ¿no? Por eso es el énfasis en decir persona con discapacidad, ¿no? Porque antes de ser discapacitada es persona, ¿no? Entonces nos estamos también olvidando de esta parte, entonces, bueno, yo opino, yo pienso. Sí, pues totalmente. Y justo lo que hablabas pues de aprovechar la pandemia para tener un momento de reflexión, pues creo que en esta película, o sea, lo que acabamos de hacer, pues es básicamente eso, ¿no? Y pues de pronto el cine, yo creo que es un momento, o por lo menos para mí, personalmente, es un momento donde yo reflexiono mucho y pues es como una ventanita a veces a una realidad que desconozco. Y pues el cine al final creo que nos puede ayudar a visualizar cosas y a educarnos de cierta manera. Como menciona Sion, que sí el primer paso es empezar a tener contacto con personas que pues a lo mejor a la vista o el entendimiento de la sociedad no están bien, pero pueden darte una perspectiva de vida, digo, como cualquier persona a la que le dedicas tiempo y cariño, ¿no? O sea, no hay una distinción más allá de la que le ponemos y como mencionaste, o sea, la sociedad es la que te hace y te define como tal o cual con tu discapacidad, ¿no? O sea, porque pues tú adentro de tu cabeza o dentro de tu cuerpo
pues estás percibiendo todo como normal, ¿no? Y estás tratando de hacer tu lucha con tu conciencia, con tu cuerpo, y de repente nada más encuentras más pinches mil obstáculos en el mundo y dices, uy, estoy en el planeta equivocado. Sí, 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 y por eso somos los constantes guerreros, o sea, por eso es como te titulaste, wow, felicidades, wow, o sea, Claro, no, porque o sea, hay muchas personas que también lo han hecho, o sea, no es un logro, ¿no? Pero como saben que socialmente es lucha tras lucha tras lucha, entonces eres el eterno guerrero, ¿no? Invencible e incansable. Y está bien, está poético, ¿no? Pero no somos los únicos que lo hemos hecho. O sea, no, estoy segurísima que no soy la única persona con discapacidad que tiene una licenciatura, que tiene una maestría. Es más, creo que hay personas con discapacidad 1000 veces más preparadas que yo. o sea, Eh, Roosevelt fue presidente de Estados Unidos y ajá, estaba en una silla de ruedas con polio. O sea, sí, o sea, como que esas historias que la sociedad, o sea, como justo me mencionabas que en la infancia como que tu comportamiento se condiciona con, si te portas bien te doy esto, si te portas mal te toca esto, como que la sociedad en esa narrativa también ha aprendido a decir, si o sea, ya la vida es muy difícil, entonces si tienes una discapacidad, entonces tú ya tienes una historia mejor, entonces yo como sociedad, yo como persona, digo, wow, Ivonne sí lo hizo y lo logró y me distancio de ti sí. porque te pongo como que la barra más baja, ¿no? Y digo, wow, tú lo pudiste hacer con todo eso, qué lindo, qué tierna, Sí, ¿no? ¿no? O sea, Exacto, y me ayuda a mí como persona que pudiera empatizar y a lo mejor verte como una digna rival intelectual y decir, espérame, la Ivonne está cabrona porque ya tiene la maestría y yo también estamos en el mismo tema, en vez de verlo así te minimiza la misma persona por esta historia fantástica de que tú vives dos vidas, ¿no? Al mismo tiempo, la de la sociedad y la de tu discapacidad y pues todos estamos así, o sea, ¿cuál es el, no? sí, pero el punto, o sea, o sea, es que pues como conclusión, socialmente creo que tenemos como todavía bastante que hacer. No solamente es una lucha que las personas con discapacidad tenemos que llevar a cabo, sino también tiene que ser una lucha en conjunto, social, donde estemos todos unidos. Eh, Pensar claramente que el día de hoy a lo mejor no tenemos una discapacidad, pero mañana nunca sabes. O sea, o sea, bueno, tenemos que estar preparados y prevenidos porque a eso le estamos tirando como sociedad entre todos los factores que tenemos y más ahorita con la situación del COVID, entonces no sabemos cómo va a proceder la sociedad en cuestión de salud. Eh, Y nuestras vidas individualmente, ¿no? O sea, te da COVID y acabas con algo que no sabes años después, ¿no? sí, 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 sí. Y la otra que te iba a decir, Ivonne, no sé si te puedes echar un rap en donde dices qué te pareció la película de Werner Herzog. Un rap que, hijo. Pero lo que me gusta, a pesar de todas estas como luchas que tuve que ver con la película, me gustó bastante porque te plantea una realidad literal de lo que es la discapacidad, ¿no? Se enfoca en una discapacidad en específico, sin embargo, creo que engloba la realidad de todas las personas con discapacidad, ¿no? Esta necesidad del interactuar con los otros, de tener un acercamiento, de dejar esta soledad en la que estamos y de que la gente simpatice con nosotros. O sea, me regreso mucho a esta parte en donde le dijo, no estás solo, yo soy como tú. Eh, Muchas veces las personas con discapacidad necesitamos como esta parte de empatía, ¿no? Porque nos sentimos muy aislados, como que somos como, no sé, personitas ahí que estamos 100% aisladas, ¿no? Porque incluso entre nosotros está este miedo del acercamiento, ¿no? No miedo, como inseguridad podría decir, ¿no? Pero finalmente, ajá, desconfianza. Pero finalmente creo que esta película te plantea esta postura de decir, disfruta lo que tienes ahorita, ¿no? Aprovecha y platica con los que estás, porque el día de mañana, hoy le estás tomando la mano a alguien, aunque no sea literal, ¿no?
y después la vas a soltar y vas a sentir que está a kilómetros de ti, ¿no? Y te vas a sentir perdido y desorientado, ¿no? Hacer nuestra propia analogía, como ella lo hizo con los ríos, ¿no? Ella juntó dos discapacidades de una manera hasta cierta, como comentábamos, o sea, poética. Eh, y también esta parte en donde ella te describe que no el hecho de ser ciega implica que no ve nada, ¿no? O sea, a veces ve colores. Eh, que eso se me hizo una cosa maravillosa. No todo es total oscuridad dentro de su vida, ¿no? A veces hay destellos de luz, ¿no? De colores. Entonces, enfocarse en el lado positivo de la discapacidad, sé que es difícil, como persona con discapacidad, sé que es difícil, pero no es imposible. Hay periodos de depresión que no sé si sea genético, pero muchas personas que tenemos discapacidad tenemos como nuestra ola de depresión. Y de hecho, platicando con algunas personas que también tienen discapacidad, la sentimos venir. O sea, decimos como, hijo, ahí viene la racha en la que no puedo nada, no me sale nada bien, es que claro, y todo gira alrededor de la discapacidad. Claro, como soy discapacitada, ¿cómo pensabas que lo ibas a poder hacer, no? Cuando dices, es que he escrito cosas 1000 veces, ¿no? Pero en esta época no puedo, ¿no? Eh, pero sobre todo dejarle de tener miedo al tema de la discapacidad. O sea, no somos extraterrestres, no somos maldiciones enviadas por los dioses, no somos castigos y las guerras ya terminaron, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial ya, luego el boom de discapacitados ya terminó. Ya no se trata de un tema de rehabilitar, sino más de un tema de inclusión, o sea, de aceptar al prójimo tal y como es, ¿no? Me refiero mucho no solamente en el tema de discapacidad, en algún momento lo comentábamos, ¿no? O sea, siento que todavía como hay muchas clasificaciones dentro de una misma sociedad, ¿no? A la LGBT, a los indígenas, a las personas con discapacidad, etc., ¿no? Madres solteras, padres solteros, ¿no? Divorciados, como que ya todo está como que súper dividido, cuando deberíamos de nada más enfocarnos en, somos un grupo de personas que vive dentro de un mismo territorio, ¿no? Somos una sociedad. Eh, y pues buscar hacer el círculo un poco más grande para que todos entremos en él. Y ya, o sea, creo que con eso terminaría yo. Chido. Pues yo me quedo mucho, así como la última vez que nos vimos, que esta es la segunda, aunque no nos estamos viendo, pero bueno. Esa vez que dijiste eso de ver las discapacidades o estas condiciones como, o sea, verles el lado positivo y ver cómo hay gente que por tener cierta condición hace cosas mejores que otras personas, pues ahora me quedo mucho con lo que dices de que es la sociedad quienes, o sea, como sacan a la luz estas condiciones, ¿no? Que quizás uno no tendría que luchar contra su condición si la sociedad no lo orilla hacia ese lado. Entonces, eso está chido. Y pues no sé, pues la neta creo que es de las veces, bueno, de las veces que me he conectado así con Emer y con alguien más, pues creo que es las veces que más he aprendido cosas y eso está chido. Y entonces, pues, ojalá las dos personas que nos escuchen, que son Yayo y mi mamá, pues aprendan también cosas. Pues no sé, eso se me hace valioso, como tener este espacio, hablar de estos temas y aterrizarlos para, pues para generar esta reflexión y estas, ¿cuál es esta palabra con ese? Sensibilidad, que es lo que creo que necesitamos. Exacto. Y yo igual concluyo regresando a, a Werner Herzog y justo su sensibilidad como director, ¿no? El hecho de que él tiene el ojo de no contarnos una historia donde vamos a fantasear o a romantizar con las personas con discapacidad, sino que las vamos a ver y vamos a ver su vida y vamos a ver sus luchas y vamos a ver sus risas y vamos a ver sus llantos y vamos a pasar un buen rato empatizando con personas que en un día normal no nos encontramos, a lo mejor porque no las vemos y viven en la esquina, o no las vemos porque simplemente la sociedad no está hecha para que veamos
esas grietas que tenemos como humanos, ¿no? Esos pedacitos nuestros como sociedad que como que no encajan, pero de cierta manera son parte nuestra, ¿no? Pues bueno, por Ivonne, por la plática, para obviamente no saber de cine, sino aprender un poquito más de la discapacidad y de los temas importantes que vienen y se nos vienen a nosotros, porque digo, seguimos chavos, entonces nos va a tocar a nosotros todo este desmadre. Es que es un mega tema, o sea, está muy Sí, cabrón, está muy cabrón. sí, justo yo creo que pues podemos, no sé, ojalá podamos volver a tener una charla así, quizás con otra perspectiva, no sé, podemos hacerla el 12 de noviembre o del próximo año, no sé, Claro, cualquier, porque creo que sí, o sea, podemos extendernos y hay mucho de qué hablar y mucho que reflexionar.